Buenos días, Shavua Tov. Eh, Cuando la semana pasada estábamos hablando de dos figuras muy importantes, tanto el rabino Frijov como Moshe Feinstein, esta semana vamos a comenzar hablando sobre otra figura muy importante, también del judaísmo de los Estados Unidos. Pero antes de comenzar, quisiera que recordemos por un instante una figura diaspórica, otra figura del judaísmo de la diáspora, el rabino Jonathan Sacks, quien falleció eh, este fin de semana, eh, y que también, al igual como estos otros rabinos de los que hemos estado hablando en estos días, es un rabino que tuvo una importante, que realizó una importante aportación al judaísmo tal y como lo conocemos hoy. Y una de sus grandes aportaciones fue precisamente el tratar de elevar una voz más moderada, una voz que invita al convivir juntos, al tratar de construir juntos y no tanto a dispersarnos y a disgregarnos. Así que creo que en ese sentido hay que recordarlo y hay que agradecer su tarea y sin duda en este curso tendrá que ser incluido en posteriores ediciones. ¿Por qué digo esto? Porque la semana pasada entre los dos rabinos que estudiábamos veíamos una diferencia muy clara, una gran diferencia. Y también lo vamos a ver con el rabino del que vamos a hablar esta semana. ¿Por qué? Porque observamos que Frijov, cuando escribía sus responsas, entre otras cosas, tomaba en consideración lo que pensaba su comunidad, pero también, si repasáis las responsas que os traje y tenéis el material en el PDF que está en la carpeta del curso, eh, vais a encontrar que también observaba qué era lo que sucedía dentro de la ortodoxia. Diferente sucedía con Moshe Feinstein, diferente sucedía con otros rabinos de los que hemos estudiado, que trataban de mantener una distancia, pero en el caso precisamente del rabino Sacks, esta perspectiva era ligeramente distinta. Y quería comenzar trayendo una pequeña porción de Masejet Nedarim, una pequeña Maaseh, que habla precisamente sobre esta cuestión, sobre el hecho de que a pesar de que tengamos diferentes opiniones, podemos convivir. Barbabel, de Sal Cleaga de Israel, Nesifitata, un hombre que nació en Babel, uno procedente de Babel, que se trasladó a la tierra de Israel y contrajo matrimonio, se casó con una mujer. Amarla, Bishli Treitalfei, Bishlali Treitalfei, Ratájala. Le pidió que le cocinase dos talfe. Ahora, en el hebreo de Babel se entiende con dos talfe, que tiene que cocinar dos piezas diferentes de carne. Pero en el hebreo de la tierra de Israel está hablando de dos lentejas. Por lo tanto, él le pide que le cocine dos piezas de carne, pero sin embargo ella cocina dos lentejas. ¿Y que genera esto? Un enfado por parte de él. Le majao, amarla, bishlili griva, כמות גדולה של משהו. ואז מה היא עשתה? אכן בישלה לו גריבה. אמר לה, זלי איתי ליטרי בוציני, לכי ותביאי לי שני בוציני, שבוציני בארמית יכול להיות גם בוצינה, אוקיי? בוצינה יכול להיות נר, אבל גם איזשהו מאכל שקוראים לו זוקין, אוקיי? שהיום אנחנו מכירים אותו כזוקין. אז לת הייתי לי תרי סרגי. כלומר, היא הלכה והיא הביאה לו שתי נרות, אוקיי? כפי שאנחנו רואים בתמונה שם. אמר לה, זילי
תעברי ידהון על רשע דבבא. לכי ותשברי אותם על פסגת שער העיר, בסדר? על חלק העליון של שער העיר. הווה יהטיב בבא בן בוטה. הבבא וקד אין דינה. היה נמצא בזמן הזה גם חכם בשם בבא בן בוטה, שהוא היה דיין, והוא היה נמצא שם על יד שערי העיר. אז לד ותעברת ידהון על רשע. היא הלכה ושברה את הנרות על הראש של בבא בן בוטה. מכיוון שיש פה דו משמעות, רשע דבבא זה יכול להיות גם החלק העליון הזה, או מעל השער, אבל גם ראשו של בבא. ואז מה קורה פה? בבא בן בוטה אמר לה, מה הדין דעבדת? מה המשמעות של מה שעשית? הוא שואל. אמרה לי, כך ציווני בעלי. כך אמר לי לעשות בן זוגי. אמר לה, בבא בן בוטה, את עשית את רצון בעלך, המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטה. זאת אומרת, עוד שני חכמים. הקדוש ברוך הוא ייתן לך ילדים חכמים. ולמה הוא חכם כל כך? הוא בטח שהייתה לו ידע בהלכה, הוא היה בן אדם בקיא בהלכה. הרי דיין. אבל גם מכיוון שהוא עושה פה מהלך שלא נעשה לפניו בתוך הסיפור. קודם כל, הסיפור מתחיל לכך שמישהו שבא מחוץ למקום, זאת אומרת, מתרבות קצת שונה, זה אפילו השפה, אם היא אותה שפה, קצת שונה. כשמקבל, או כשמעיד על מעשיה של האישה, של אשתו, של בת זוגתו, הוא כועס, אבל הוא לא מעיז לעשות את מה שכן בבא בן בוטה עשה, לשאול אותה, מדוע ככה? כי ייתכן שהייתה איזו אי-הבנה. לכן, מה אנחנו לומדים? על מנת שיהיה דיון, חייבים להיות שני הצדדים מוכנים לכך. כלומר, מותר לא להסכים, מותר לפרש את הדברים בדרך אחרת, וזה אפילו לגיטימי. ואנחנו מדברים פה על פגיעה, שהיא פגיעה ממשית, כי נשברו הנרות בראשו של בבא בן בוטה, אבל לדעתי ניתן לקרוא את זה בדרך קצת שונה ולומר, אפילו אם הדעות של האחר הן שונות ומשונות מאוד, ואני לא מסכים איתו, וקשה לי מאוד להסכים איתו, עדיין עליי לקבל את העמדות שלו. למה? כי ייתכן שהוא רואה את הדברים אחר, שיש לו השקפת עולם קצת שונה ממני, ועדיין עליי לקבל את זה. גם אם אני לא אסכים, לא חייב להסכים. אני בטוח שהגבר, כשהוא אמר את הדברים, הוא לא התכוון למשמעות הזו שבסוף התבצרה או נוצרה, בסדר? לכן, צריך לקחת את זה בחשבון, ואנחנו נראה את זה. כל דמות שאנחנו לומדים, על כל דמות שאנחנו לומדים, כל אחד יסתכל על הדמות הזו בדרך אחרת. Cada uno de nosotros va a comprender una de estas figuras de una forma distinta. Va a leer sus textos y va a entender algo diferente, no solamente por el obstáculo del lenguaje, sino también, que es un obstáculo y es una ventaja porque permite la interpretación, sino también porque cada uno tiene una experiencia distinta y va a observar un aspecto diferente o se va a fijar en un aspecto diferente de las palabras enunciadas.
Así que con esta introducción vamos a comenzar nuestra clase sobre el Rav Soloveitchik. El Rav Soloveitchik es muy conocido. Él es, al igual que muchos otros de las figuras que hemos estudiado a lo largo del curso, también descendiente de una saga rabínica procedente de Bielorrusia. Nace en Bielorrusia, fallece en los Estados Unidos, en Boston. Por lo tanto, viendo también, observando la época en la que se encuentra, podemos comprender cómo era el contexto en el que creció, las dificultades que debió de experimentar, también los momentos álgidos para el pueblo judío y para el judaísmo que hubo en estos momentos, y también aquellos momentos más difíciles y más complicados de explicar, de comprender y también de superar. Él es francamente influenciado por Hasidut Chabad, y es por eso que tiene se observa en sus escritos una gran influencia del Sefer Tanya, y que de alguna forma también deja en un segundo lugar el estudio de la Gemara. En cuanto a sus estudios, cabe destacar también que, como hemos visto en otros rabinos, no solamente tiene estudios de tipo religioso, sino que también se introduce en la academia, estudia en la universidad, y en el caso de él estudia matemáticas y filosofía, y combina ambos aspectos, como hacía la neoortodoxia ya en aquel momento. Fijaos que hasta el día de hoy tenemos un movimiento en Israel que se llama Neemanei Avodah Torah, que tratan de combinar o de impulsar la combinación del estudio de la Torah con una vida secular, intensa, lamento utilizar este término, productiva, ¿okay? Productiva más que productiva, diría fructífera. ¿Okay? Vamos a dejar la producción para las empresas y hablemos de una vida fructífera, rica, enriquecedora. Por lo tanto, él va a estar influenciado por la neoortodoxia, y vamos a ver que va a tener en ciertos momentos un importante vínculo con ella. Además, se casa con su esposa ya en el año 1931 en Alemania, y en el año 1932 se traslada a los Estados Unidos. Aquí podemos observar ya su reacción a los sucesos históricos en Europa, en Alemania concretamente. Para él, el encuentro con los Estados Unidos tiene una gran importancia, como vamos a ver después también en sus escritos, y esto condicionaría completamente su perspectiva halajá. En el año 35, recordemos que el Rav Kook tenía ya una carrera importante en el año 35 en Israel, se desplaza o viaja a Israel a enseñar en el Merkaz Rav, del que ya hemos hablado ampliamente en más ocasiones. Presenta además su candidatura para ser el Rav Rashi de Tel Aviv, apoyado incondicionalmente por su padre, pero no es aceptado, no. Y desde aquel momento él se plantea hacer aliyá siempre, pero cuando en el año 1959, encontrándose ya él en los Estados Unidos asentado, le ofrecen el ser Rav Rashi en otra ciudad de Israel, él rechaza este ofrecimiento y decide quedarse para seguir cultivando aquello que había hecho crecer, aquello que él estaba intentando generar en los Estados Unidos. Hasta los años 50, él continúa siendo miembro de Agudat Israel, pero se afilia a la Tnuá HaMizrach, ¿okay? Al movimiento sionista. Y finalmente estos dos caminos van a revelarse como incompatibles y tendrá que abandonar.
Él, a diferencia de otros rabinos del mundo ashkenazí, tenía una gran preocupación por el estudio de Halajá Lema'aseh. Generalmente, tanto en las yeshivot del mundo vizcaí como otras yeshivot, el pilpul, el estudio del Talmud, de la Gemara, queda en un primer lugar. Y sin embargo, el estudio del Halajá parece relegado, o Halajá Lema'aseh, perdón, parece relegado a un segundo lugar. No así sucede en las yeshivot sfaradiot, en las cuales el principal asunto de estudio es Halajá Lema'aseh. Bueno, en el caso del Rav Soloveitchik, él trata y consigue, además en sus yeshivot, implantar este sistema de estudio. Halajá Lema'aseh, que podamos responder a los retos de hoy, en nuestros días, observando, por supuesto, los textos de la Gemara, observando, por supuesto, el desarrollo lógico a lo largo de la historia, pero tratando de responder a las preguntas del día de hoy. Además, introduce el pensamiento filosófico en las yeshivot y también una cierta perspectiva universalista. Lo vamos a ver en sus escritos. Por lo tanto, si observamos todas estas modificaciones que él propone, todas estas reformas que propone el Rav de Soloveitchik, vamos a darnos cuenta de que es una persona que está tratando de alguna forma de romper con el pasado, con lo que había hasta ese momento, y generar una nueva estructura. Nos tendríamos que preguntar qué sucedería hoy si el Rav de Soloveitchik llegase a la Yeshiva University, si él se sentiría identificado o no identificado con este espacio. Y posiblemente se sentiría identificado en muchos sentidos, como veis, y tal vez en otros no. Él es, sin lugar a dudas, uno de los grandes, o posiblemente uno de los padres espirituales de la ortodoxia moderna, tal y como se conoce en los Estados Unidos, pero también es un gran referente para la ortodoxia moderna en Israel, donde han asumido su shuvot. Ahora, con respecto al contexto histórico, no hace falta que profundicemos demasiado porque ya lo hemos visto en otros rabinos del área o del mismo área de él. Recordemos que él vive la Alemania de entreguerras, una época convulsa, una época nada sencilla. Recordemos el florecimiento y el crecimiento de la neoortodoxia, con el establecimiento de sus instituciones. Hablemos también o recordemos el proceso del laicismo en los Estados Unidos, ¿okay? El encuentro con el laicismo de los Estados Unidos y finalmente la ortodoxia moderna también. Entre sus muchísimos escritos y publicaciones, que son cantidad y de asuntos muy, muy diversos, desde filosofía hasta halajá, pasando por... tenemos que destacar Isha Emuná Aboded, el hombre, el solitario hombre que cree, ¿no? con fe, en el cual encontramos Kol Dido Fek, un artículo que generaría de verdad una revolución dentro del mundo ortodoxo. Y Shalaeda, en el cual encontramos un gran número de cartas, entrevistas, etcétera, etcétera, y que fue recopilado o editado con posterioridad a su fallecimiento. Ahora, el Rav Soloveitchik, y volvemos a Isha Emuná Boded, va a expresar en este libro su preocupación, incluso su perplejidad ante la gran cantidad de información a la que está expuesto el ser humano en la actualidad, el judío, las personas judías en este momento, y él va además a pedir, o va a querer, que se pueda reconciliar o conciliar estos dos aspectos. Si bien
Vamos a ver si lo consigue o no lo consigue. Bueno, su padre, como ya habíamos comentado antes, tuvo una gran influencia sobre el Rab de Soloveitchik. No solamente lo apoyó cuando se postuló para ser Rab Rashi de Tel Aviv, sino que en otros momentos. Siurav Tselava ayun nitnim betraklin shel bait salo. Shama amda mitati. דרכי הייתה לשבת במיטתי ולהאזין לדברי אבא. אבא, מורי, דיבר תמיד על אודות הרמב"ם, וככה היה עושה. היה פותח את הגמרא, קורא את הסוגיה, והיה אומר, זהו, פירושו של הארי ובעלי התוספות. עכשיו נהיים ברמב"ם, ונראה איך פירש הוא. תמיד היה מוצא אבא שהרמב"ם לא פירש כמותם. אבא, מורי, היה אומר, כמעט בתלונה על הרמב"ם, אין אנו מבינים לא את הסברת של רבנו, ולא את אופן ביאורו את הסוגיה. זאת אומרת, כשאבא של הרב מסולובייצ'יק היה יושב ללמוד, הוא באמת היה מנסה למצוא דעות מגוונות. כאילו היה שואל בעצמו, רבנו משה, מדוע עשית זו? דברי רבנו קשים כברזל. היה שוקע את ראשו ומתבונן. אבא היה אומר, אבא שלו, שהוא לא מבין את מה שרמב"ם מנסה להסביר, והוא היה שוקע את ראשו ומתבונן. הוא היה באמת מתחיל לחשוב, להתבונן בקרבו. הייתי מאזין ולא הבנתי דבר במה שהיה מדובר. כמובן, ילד קטן שאולי לא הגיע לעומק הדברים שאבא שלו היה מדבר עליהם, אבל הרושם היה שהרמב"ם מוקף מתנגדים, והמגן היחיד הוא אבי מורי. זאת אומרת, הוא באמת רואה את הדמות של הרמב"ם, של הפרסנים האחרים, וגם של אבא שלו יושב שם, ניצב לידו של הרמב"ם לעזור. חשתי כי הרמב"ם היה יושב עמדי במיטתי. מה היה מראה, לא ידעתי בדיוק, אבל דומה היה לפני אבא הטובות ויפות, ושמו של אבא נקרא משה. אור חדש זרח, הקושיות התיישבות. הרמב"ם יצא מנצח. גם הייתי משתתף בשמחה זו. אמא, הרמב"ם צודק, אבא עזר לו, כמה נפלא הוא אבא. Vemos la admiración que siente el Rav de Soloveitchik por su padre y la experiencia del estudio al lado de su padre, viendo cómo defiende él dice aquí, cómo defiende al Rambam, observando cómo su padre desarrolla una línea de pensamiento y trata de comprender un razonamiento o una mascaná de alguien que tenía una visión distinta porque vivía en otra época, porque tenía otras herramientas. Pero su padre, el padre del Rav de Soloveitchik, trataba de comprenderlo. Y el Rav de Soloveitchik fue alimentado con todo este proceso. Y por lo tanto pudo desarrollar esa capacidad para observar las cosas de atrás. Cuando él es recomendado para ser, cuando se quiere postular para ser el Rab Rashi de Tel Aviv, el Rav de Soloveitchik recibe una carta de recomendación de su padre, y así escribe su padre. Lichvod Arav
איש האסכולות, הרב ווימנר, נרו יאיר, אף שאני איני מכירו, אבל את שמו הטוב שמעתי, וזאת ירשני לפנות אליו. Entonces le dice, no nos conocemos, pero he escuchado hablar de usted y permítame por favor que me dirija a usted. כאשר בני הגאון האמיתי, הרב יוסף באר לוי סולובייצ'יק, הרב ראשי בבוסטון, פה באמריקה, נסע בקיץ זה לבקר את ארץ ישראל, בשעה שם איזה חודשים, והוא מועמד לשלילת הרבנות בתל אביב, העומדת כעת על הפרק, והודות זה באתי. הבן שלי היה שם בארץ ישראל, הוא רוצה להפוך לרבה הראשית של העיר תל אביב, וזאת הסיבה בגללה אני כותב לך. אמנן אין אב מעיד על בנו, esto es una halajá, un padre no puede testificar por su hijo. אבל בדבר הנראה לעיניים שני, ולא בתור הדיני ניבה, כי השמש בהיר ושחקים אינו צריך לסעדות. Esto es algo tan claro que él tiene que ocupar ese espacio. ¿Okay? Yo sé que aquí vemos una admiración que es adadit, es correspondida por el padre y por el hijo. Como dijimos antes, no alcanzó el mérito suficiente como para ocupar este puesto, y eso generó que el Rav de Soloveitchik se quedase en otro lugar y que pudiese desarrollar una importantísima tarea. Observemos ahora cómo fue el encuentro del Rav de Soloveitchik con los Estados Unidos y con lo que estaba sucediendo con respecto a lo que llamásemos un proceso de Hilum, ¿okay? De secularización. הרשו לי כאן, אמר הרב סולובייצ'יק באחד משיעוריו המפורסמים על הלכות תשובה, שהתקיימו ב10 ימי תשובה, מעין וידוי פרטי, הוא אומר, הרב סולובייצ'יק, תרשו לי שאני אגיד איזו וידוי פרטי, לתנות בפניכם מחשבה המנדדת שינה מעיניי. אינני כל כך זקן, ואיני זוכר כי עוד בימיי היו 90% מכלל ישראל כלל שומרי מצוות. ואילו החילונים היו בקצה המחנה. O sea, él recuerda el tiempo en el que un 95% del pueblo de Israel observaban Torah y Mitzvot y que solamente un 5% no lo hacían. אני עוד זוכר, והימים אינם כה רחוקים, כאשר כלל ישראל עוד היה קרוב לקדוש ברוך הוא. Dice, todavía recuerdo cuando Klal Israel estaba cercano al creador del mundo, el santo bendito sea. Chai ben Hashem ba'avir shel kedusha. Sé que tenían un espíritu un poco distinto. ואילו כיום, כאן, o sea, y hoy aquí en los Estados Unidos, מה אנו רואים? החול והחולים שולטים בכול. Y está hablando sobre el Hilul, sobre el proceso de laicismo. ¿Okay? Dice, es algo generalizado. על קדושת היום אין מה לדבר כלל, אפילו בשכונות המאוכלסות יהודים חרדים.
sobre la Kedushá del día, que quiere decir, suponemos que se está refiriendo al Shabbat, no hay nada que decir sobre este tema, incluso en barrios donde hay judíos Haredim. Ajem, y es Shomrei Shabbat de América, הכינוי Shabbat Observer, נעשה אצלנו מעין תואר כבוד כמו הרב הגאון. שניהם אינם אומרים כלום, ושניהם מעידים על ירידת הדור. Fijaos, él parece incluso desilusionado, preocupado, plus. ¿Por qué? Porque dice, ciertamente hay Shomrei Shabbat, gente que guarda Shabbat en los Estados Unidos. Dice, pero este título, el de Shomer Shabbat y el de Rav, en este momento no testifican o no dicen nada en favor de la persona. Se han de alguna forma visto pauperados, empobrecidos. Dice, esto solamente habla sobre hasta qué punto existe una cierta degradación en nuestra generación. Así opinan. אבל לא על השבת דואב הלב, כמו על ערב שבת. שומרי שבת יש באמריקה, אבל הם בה יהודים של ערב שבת, ההולכים בכוונת הנשמה ובאימת הלב לקראת שבת. יש לנו שומרי מצוות ביד וברגל ובפה, אבל כמה מעטים הם אלו היודעים עבודה שבלב מהי. Fijaos, dice, no estoy lamentándome porque no haya gente que cuide Shabbat. Me estoy lamentando porque no la cuidan en sus corazones. Y es interesante, dice, hay quienes observan las mitzvot, pero las observan con la mano, con la pierna, con la boca, pero no saben lo que es עבודה שבלב. מהו אחוז היהודים שומרי המצוות והשוואה ל-90% לפני שני דורות? אין ואפס. היום, כמדומה לי, אני חושב, היום, קריאו, מחזיקים מעמד אך ורק בכוח שם הוויה שלאחר החטא. אחרת היינו לגמרי מתייאשים ומתמסרים להנחה העולה תדירות על משכבי בלילות. כי כל מה שאנחנו עושים כאן הוא בבחינת בונים על החול, שעוד מעט כת והרוח נושבת בו בינינו. השם שלאחר החטא אינו נותן לנו להטעה. El gran problema que le expone aquí, él dice, o parece insinuar, que la cuestión es si debemos ir en pos de aquellos que en su opinión se están desviando de este camino, del camino correcto, y dice, y eso es lo que estamos haciendo, estamos tratando de observar las cosas para que sea sencillo para los demás, para aquellos que, y sin embargo, lo que tenemos es que trabajar en otro sentido. Creo que esa idea o ese concepto del Avodah Shebalev, de la importancia del trabajo interno, de la reflexión, del sentimiento, de la percepción, ese es la clave para entender al Rav de Soloveitchik. Ahora, él nos hace ver que, y nos hace saber que uno de los grandes retos es el saber diferenciar entre la fe y la construcción de círculos sociales en torno a la fe. Y no solamente dice eso, él también dice
que tenemos que hacer una diferenciación muy clara entre la fe y la organización. La fe y la organización, entre la experiencia individual y la construcción, a veces no tan correcta, de una experiencia colectiva. Adama moderno, dice el hombre contemporáneo, אינו מבחין בין הדת המתורגמת והמנוסחת בקטגוריות תרבותיות, שהן קבועות משום שהן פותחו על ידי התודעה האנושית היוצרת. Entonces, el hombre actual no es capaz de diferenciar entre una religión, dat, no podemos utilizar esa palabra exactamente religión, pero bueno, vamos a decir religión, que se expresa a través de los códigos culturales, y dice, esta es la expresión de una construcción, y en este sentido, fijaos que él está hablando de una perspectiva histórica, ההתחייבות הטהורה על האמונה שאינה משתנית, como הנצח עצמו. Dice, hay que diferenciar entre esto que os decía antes y el compromiso o el puro compromiso con la fe que no cambia y que es como el creador del mundo, es algo invariable. ¿Okay? צורת התרבות של האמונה משתנית תדיר בחלוף העיתים, עם תמורות באקלים הרוחני, תודעות ומצבי רוח, ערכים ועליית צרכים חברתיים. La expresión o la forma cultural de la fe cambia con el paso del tiempo, con los cambios en el clima de la fe, en el clima espiritual. Hay cambios, ¿cierto? Lo hemos visto, lo observamos. De repente hay más ruhaniut, más espiritualidad, de repente hay menos y hay se centra más o nos centramos más en el cumplimiento de las mitzvot, de una forma técnica. También dice, con los valores y con las necesidades de una sociedad. ולמעשה האמונה עצמו אינו משתנה. Y sin embargo, la acción de la fe no cambia. Él está hablando de la forma y del contenido. Y dice, la forma va cambiando. Esto se podría interpretar por muchos caminos. Y creo que evidentemente él tiene una perspectiva muy clara de por dónde lo quiere interpretar, qué aspectos él sí está de acuerdo con que se cambien y qué aspectos no. Lo vamos a ver después cuando habla sobre su postura o cuando expresa su postura sobre el movimiento reformista y el movimiento masortí. Pero de alguna forma él lo que está proponiendo es una reforma intensa. Y esto es lo que provoca, entre otras cosas, su ruptura con con Agudat Israel. Es evidente, porque él pasa a ser un reformador. Ahora, ¿qué es lo que dice él sobre la evolución histórica o sobre el desarrollo histórico? Dice, examinando los diferentes tipos de pactos que están descritos en la Biblia, en la Torá, encontramos que todos ellos suponen un punto de ruptura en la historia judía. Por lo tanto, el pacto con Abraham va a ser un punto en el que vemos un cambio intenso. También cuando se da el pacto con Moshe, a través de Moshe, la entrega de la Torá, también es un momento en el que se produce un cambio importante, la entrada en la tierra de Israel, etc. Cada pacto representa un nivel histórico bajo el cual ciertos eventos van a sucederse. Él lo que dice es, las cosas suceden de una forma que viene condicionada
por la historia. Recordad a qué rabinos os recuerda esta afirmación. Ahora, él habla sobre una cierta dialéctica entre la persona y el creador del mundo. Él habla también sobre el difícil equilibrio entre el temor y el amor. Y nos dice así, גם בקדושה משתקפת אותה דיאלקטיקה. הקדושה פותחת בחזון ישעיהו בן אמוץ בהיכל הקודש בירושלים. וחותמת ומראות יחזקאל. Él habla aquí de los dos profetas y recordemos que Isaías tiene Haftarot que hablan sobre qué es lo que va a suceder, sobre la destrucción del templo, y él lo observa de alguna forma, lo relata, pero también tiene Haftarot de Nehemías. Y Yehezkel, por su parte, recordemos que tiene visiones muy difíciles, algunas de ellas bastante extrañas, difíciles de interpretar o sin interpretación, como es más. ישעיהו ראה את האלוהים יורד מתוך מרומי ערבות לתוך מחיצות ההיכל בירושלים, ולא כל הארץ כבודו. שכינתו שורה על הכל וממלאת את כל ההוויה ומתלכדת עימה. Fijaos, él habla sobre un vínculo intenso entre el creador del mundo y la experiencia de la humanidad. Adam, קרוב אליו, והוא קרוב לו. Se genera una especie de simbiosis. La persona está cercana al creador del mundo y el creador del mundo está cercano a la persona. Esto es lo que él dice en el caso de Yeshayahu. Pero ¿cómo interpreta él lo que sucede con Yehezkel? אולם יחזקאל, שנתקל במראות אלוהים בגולה על נהר כבר, מתוך סיוטי הוויה היסטורית. Porque es cierto, Yehezkel enuncia sus profecías cuando se encuentra fuera, en Mesopotamia, en Babel. Y dice, es en un contexto muy difícil, dice, Siutei Havaya Historit, Platzot, Vezium Achaim. O sea, es una situación nada complicada. Ra'a et Elohim arjek mitevel umloha. Él veía al creador del mundo no bajando al Ejal como lo vio Isaías, sino lejos, muy lejos. Baruch kevod Adonai mimkomo. Fijaos, la diferencia entre Malé, Jol Haaretz kevodó, llena toda la tierra su presencia, y que sea bendito su presencia desde su lugar, en su lugar, donde se encuentra. Yitbarach Elohim minael sofiot v'nitzchiot מן הפירושות המוחלטת והשלם. O sea, él dice, hay aquí dos diferentes niveles de relación con el creador del mundo. Tenemos un nivel de cercanía y tenemos un nivel de lejanía. Con respecto al Estado de Israel, no nos va a sorprender que siendo miembro del movimiento Mizrahi, tenga una perspectiva no solamente de soporte,
sino también, a diferencia de otros rabinos de este mismo movimiento, tiene una perspectiva ideológica con respecto a lo que debe de ser la función del Estado de Israel. Y no es simplista, no es una perspectiva simplista de es el comienzo de nuestra salvación, sino que va mucho más allá. Y él se pregunta cuál ha de ser el Yehud, el objetivo del Estado de Israel. אם תשאלוני, במה מתבטא תפקידה של מדינת ישראל, si me preguntáis cómo debe traducirse o en qué se va a expresar el papel del Estado de Israel, הייתי עונה שליחותה של מדינת ישראל איננה חיסול בריאותה המיוחדת של כנסת ישראל, או ביטול ייחוד גורלה. וזה לא תצליח. Dice, no se trata de que termine con la soledad del pueblo de Israel o con el hecho de que tiene un porvenir común. En eso no va a conseguir, no va a lograrlo. Ela, alat am mahanem, sino elevar a un pueblo que es un pueblo mahané, le llaman, un pueblo campamento. Le dargat edat goy kadosh. Lo que tiene que hacer es contribuir a que suban en Kedushá, a que hagan un paso hacia adelante. Beafijat shituf goral le shituf yeud. Y que este shituf en ese destino, o que este destino común, pase a ser un objetivo común, que no haya un destino común, sino un objetivo común. Fijaos, él habla de la unidad. Ahora, entre muchas de sus respuestas encontramos algunas cosas que evidentemente lo mantienen o lo hacen continuar siendo una persona que tiene una perspectiva más tradicional. Dice, ההפרדה בין המינים בבית הכנסת היה עיקר בסיס של אמונתנו. חובה זו החלה בשחר ימיה של קהילתנו דתית, הלכתית, והיא נחשבת לאיסור דאורייתא, אשר שום מעשה של פסיקה מטעם רוב רבני, או רוב adiutot. No יכול לבטל. Dice, es considerado una prohibición, el juntar a los géneros en el Beta Knesset, es casi considerado una prohibición de la Torá, dice, o sea, si es vista, y por lo tanto no existe ningún cuerpo rabínico o ningún otro grupo que pueda eliminarlo. Dice, nos viene acompañando desde el comienzo de nuestra experiencia religiosa y espiritual. מה שציווה בידי אלוהים, לא תוכל לעולם יד אנוש לבטלו. ההפרדה היא מדאורייתא. Él dice, la הפרדה, la separación, proviene de la Torah. בעוד, התביעה להקמת מחיצה נחשבת לאיסור דרבנן. Dice, si bien la separación entre los géneros es de la Torah, la mejizá procede de las prohibiciones de nuestros rabinos. Evidentemente va a haber responsas que pongan en duda este aspecto. Incluso hoy encontramos dentro del mundo ortodoxo moderno que si bien continúa habiendo la afradá entre los géneros, en algunos sitios la mejizá cada vez está siendo más baja, menos acentuada. ¿Okay? De cualquier forma, se trata de olas, de subidas y bajadas. La mejizá a veces es más alta, a veces es más baja. Ahora, sobre su relación con los movimientos liberales.
Es una relación en la que él quiere marcar una clara diferenciación entre su perspectiva, que es una perspectiva reformadora, reformista, sin duda, pero quiere quedarse dentro de lo que él considera o lo que en su círculo se considera un cierto consenso. Y por lo tanto, marca una diferencia entre él y los movimientos liberales y lo hace de una forma, podríamos decir, agresiva. Dice, fijaos, lo kagat et atshuva sheshalachta elai. Alguien le envió una tshuva de un rabino liberal y dice, en respuesta, no he leído esta tshuva. Kagati otami yad, la rompí inmediatamente. Ani mesarev la'asok ve'izru mahamar ilchati lelo kesher lema'alotav הלמדניות או לחסרונותיו, אשר הוכן בידי נציגה של קבוצה, אשר הפילוסופיה שלה מנוגדת בתכלית לתורה ולמסורת, ואשר איננה מקבלת את סמכותה של ההלכה כמורת דרך מקודשת וטרנסצנדנטלית la Keilah de la Adam. Lo que viene a decir es, no tengo ningún interés, ninguna intención de dar legitimidad o de otorgar legitimidad a ninguna tshuvá ilhatit de un rabino que tiene una perspectiva tal vez más liberal que yo. Y aquí él marca el límite. Pero fijaos de nuevo, él mismo es un reformador. Está de acuerdo con sus reformas, no con las que hacen los demás. Os invito a que leáis algunas porciones de sus escritos. Es muy interesante, tiene sin duda perspectivas muy peculiares y muy enriquecedoras, y se puede aprender mucho de él, del Rav de Soloveitchik. Y fijaos, hablábamos en más de una ocasión sobre Yeshiva University, por ejemplo. ¿Okay? Y este artículo aparecía este año en el mes de junio en un Nitón Jaredí, en un Nitón Shaharit, y se recordaba la figura del Rav de Soloveitchik en el aniversario de su fallecimiento. Y parece que hubiera una cierta reconciliación entre estos dos mundos. ¿Okay? Recordemos las palabras del Hanan Wasserman, negándose a que sus alumnos se acerquen a ese espacio. Y creo que es interesante, de nuevo, ver cómo se acercan las posiciones. Posiblemente se acercan, por una parte, por una interpretación de las palabras pero por otra parte también porque posiblemente cuando alguien tira hacia adelante, otros van a seguirle. Y esto es lo que decíamos el otro día, por ejemplo, cuando hablábamos de Frihop, que en aquellos aspectos en los que él sí fue una persona que introdujo novedades, modificaciones, o que invitó a reflexionar de otra forma, en aquellos aspectos en los que él introdujo esa nueva perspectiva, otros detrás de él, con el tiempo, van a seguirlo. Y lo mismo sucede con el Rav de Soloveitchik. Una figura central del judaísmo, una figura que no puede ser no tenida en cuenta y que es central para la comprensión, de la división aún existente y que cada vez se agranda más entre el mundo de Tileumí y Modern Orthodox,
con el mundo religioso, con el mundo Haredí y Hasidí, y también una figura que de alguna forma rechazaba, si bien propugnaba sus reformas, rechazaba que otros pudiesen tener una perspectiva más liberal. Yo creo que en ese sentido es la paradoja que todos vivimos y que relatamos al principio también del texto de nuestra clase, cuando hablábamos sobre Baba Membuta, quien sí estaba dispuesto a preguntarle al otro, a pesar de no estar de acuerdo con él, con su acción, qué es lo que estás haciendo. Y se generaba entonces un lenguaje común, un lenguaje particular entre esas dos personas, pasando del arameo al hebreo, al lenguaje que compartían tanto el esposo de la mujer como Baba Membuta. Y vamos a dejar el judaísmo de los Estados Unidos y la semana próxima vamos a comenzar a estudiar los textos o la figura de David Buzaglo, un rabino muy importante, o una figura muy importante que debe de ser tenida en consideración también y que nos va a propiciar o nos va a otorgar o nos va a hacer ver una perspectiva diferente de la figura o de las figuras rabínicas que conocemos. Por otra parte, quería recordaros que se acerca el final del año bueno, es el momento de recordar que los trabajos finales tienen que ser entregados a tiempo, los plazos están en la ficha o en el programa que recibisteis al principio del año, junto con el resto de las condiciones del curso. No sé si alguien quiere ponerse al día con las fichas que le faltan, si alguno de vosotros quiere entregar fichas retrasadas o alguna ficha que no ha entregado y no sabéis cuáles son, podéis poneros en contacto conmigo y preguntarme. Con mucho gusto os voy a hacer llegar un listado específico para cada uno de vosotros, si tenéis algún tipo de ficha que no fue entregada. Y con todo esto os deseo que tengáis una buena semana y la semana que viene nos volvemos a encontrar de forma sincrónica, o sea, en nuestra clase habitual. Que tengáis una buena semana.